El grupo terrorista conocido como ISIS y autodenominado Estado Islámico ya controla todo el petróleo de Siria, todos los pozos petroleros de Siria. Según informa el portal de noticias Infobae, los yacimientos de Yesel, que es una ciudad de Siria, última fuente de crudo del presidente Bashar al-Assad, del gobierno de al-Assad, cayó este lunes. El régimen quedó a expensas del aporte de sus aliados, especialmente Irán, para proveerse de combustible. El grupo terrorista Estado Islámico se hizo el día de ayer con el control del último yacimiento de petróleo que quedaba en manos del régimen sirio, situado en la provincia central de Homs, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización no gubernamental. Los técnicos habían abandonado el yacimiento de Yesel, es el pozo petrolero que tiene esos yacimientos en Siria, situado en el este de Homs, una provincia de ese país, antes de que los combatientes yihadistas, los terroristas de ISIS, lo controlaran totalmente. Dijo en declaraciones por teléfono a la agencia de noticias EFE el director de esa ONG, Rami Abderrahman, un sirio. La toma se produjo después de intensos enfrentamientos entre ISIS y las fuerzas leales al gobierno de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Según Abderrahman, el régimen sirio cuenta ahora solo con el crudo que le suministra el gobierno iraní, que es el principal aliado del presidente sirio Bashar al-Assad en la región. Aquí hay que destacar la ayuda militar rusa, y es que Moscú, la capital de Rusia, confirmó que entrega armamento al régimen sirio de al-Assad, pero precisó que es para la lucha contra el terrorismo, según indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia nunca ha ocultado que esté proporcionando asistencia militar a las autoridades sirias con el objetivo de luchar contra el terrorismo, dijo la portavoz oficial de la Cancillería de Rusia, María Sayarova. La vocera La vocera rusa reaccionaba así a las informaciones difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según las cuales el secretario de Estado John Kerry expresó su preocupación a su homólogo ruso Sergei Lavrov por los crecientes rumores en Washington acerca de que Moscú estaría llevando a cabo operaciones militares en Siria, es decir, intervencionismo de Rusia, en Siria. De acuerdo a Sayarova, en el curso de una conversación telefónica, Kerry pidió aclaraciones a Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, acerca de la situación de la ayuda rusa al gobierno sirio para la lucha contra el terrorismo. Lavrov le dijo a su colega estadounidense que Lavrov confirmó que este tipo de ayuda siempre se ha proporcionado y se sigue proporcionando. De acuerdo a la versión de Washington, el secretario de Estado llamó al ministro de Exteriores ruso, Lavrov, para hablar sobre Siria, incluyendo las preocupaciones de Estados Unidos sobre los informes que apuntan a una inminente escalada militar rusa allí. Durante la conversación, Kerry dejó claro que si los informes son ciertos, estas acciones podrían agravar aún más el conflicto, conduciendo a una mayor pérdida de vidas inocentes y un aumento del flujo de refugiados. Además, Kerry advirtió a su homólogo de que una hipotética intervención militar rusa en Siria supondría un riesgo para la coalición internacional de más de 50 países contra ISIS, que han bombardeado las posiciones de ISIS en Irak y en Siria, y está encabezada por Estados Unidos, que desde el año pasado lleva a cabo una campaña de bombardeos para ayudar a sus aliados sobre el terreno. Es decir, la coalición tiene aliados sobre el terreno, pero también realizan bombardeos, ataques aéreos. También los bombardeos de la coalición en Raqqa han sido un punto importante en esta situación, ya que por otro lado al menos 16 yihadistas milicianos de ISIS murieron ayer en bombardeos aéreos de la coalición internacional en la ciudad oriental siria de Raqqa, que es el principal feudo de la organización terrorista ISIS, una de las principales zonas donde tiene mayor influencia. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó en un comunicado de que los ataques fueron lanzados en el norte y al oeste de la urbe, y que entre los extremistas de ISIS fallecidos había un uzbeco, un marroquí, un egipcio y un tunecino, además de otro de nacionalidad indeterminada y también varios sirios. Los cadáveres fueron trasladados a hospitales de Raqqa, que es la capital de la provincia de Raqqa, en Siria. El Estado Islámico situó allí su centro de operaciones tras proclamar en junio de 2014 un califato en Siria e Irak, y ya ha conquistado amplias partes del territorio de estos países, de Siria e Irak: Mosul en Irak, Damasco en Siria, también en Raqqa, en Homs y en Alepo, una ciudad importante de Siria. Aquí vemos como Rusia se aprovecha de su alianza con Siria, porque son aliados también en cuanto al petróleo, para tratar de buscar una vía política que pueda realizar conexiones entre
Siria y Rusia, es decir, aprovecharse de que hay relaciones en cuanto a petróleo, que le suministra petróleo, para utilizar esto como justificativo de que le envía armas y así poder enviar ayuda militar. Tal vez esto sea un preámbulo de alguna intención rusa de querer intervenir en Siria, tanto por fines geopolíticos para combatir el terrorismo, como para reforzar su alianza en Siria y su influencia en el Medio Oriente y desplazar la política exterior que tiene en cuanto al intervencionismo de Estados Unidos en el Medio Oriente, desplazarlo del juego y del tablero geopolítico, es decir, que Rusia tenga la influencia que actualmente Estados Unidos tiene, pero que está perdiendo por los mismos intereses y conveniencias rusas. Entonces, Rusia e Irán le proveen y deberían proveer de más petróleo a Siria para compensar las pérdidas, para que el gobierno pueda compensar las pérdidas. Las fuerzas leales al gobierno de Siria deberían aliarse con tropas rusas sobre el terreno, y aquí habría que considerar por parte de Rusia en negociación y conversación con Siria una política exterior de intervencionismo de Rusia en Siria, pero con aval y aprobación y autorización de Siria, para que tropas rusas ayuden a las tropas leales al gobierno de Siria sobre el terreno para recuperar los pozos petroleros, y eso podría hacerse rodeando los pozos, el perímetro de los pozos, y luego atacando a los milicianos por fuera para expulsarlos de la zona en la que controlan estos pozos petroleros en Homs, en la provincia de Homs. Y habría también que considerar un despliegue de la coalición internacional por tierra, no solamente realizar ataques aéreos, sino ayudar a sus aliados en tierra, desplegándose en la ciudad de Raqqa, en la provincia de Raqqa, en la provincia de Homs, en la ciudad de Alepo y en la ciudad de Damasco, que es la capital de Siria. Si se despliegan en estas 4 ciudades donde tiene mayor influencia ISIS, Raqqa, Homs, Alepo y Damasco, la coalición, junto con el trabajo que realiza unilateralmente una posible alianza bilateral entre tropas rusas y las fuerzas leales al gobierno de Siria, se podría acabar con este dominio de ISIS en sobre el petróleo sirio y sobre el terreno de Siria, para ir acabando con esta presencia realmente perjudicial de ISIS en el territorio sirio, que obviamente afecta al país y que no es imposible, pero será complicado.